Sobre el electrón actuarán las fuerzas debidas al campo eléctrico y al campo magnético. La debida al campo eléctrico es de esta forma. Como el electrón es una carga negativa, lo podemos expresar así para ver más claramente el sentido de la fuerza. Bien, entonces, como el campo eléctrico es 20K, la dirección de la fuerza será la del vector menos K, es decir, en el eje Z hacia abajo. La debida al campo magnético, dada por la ley de Lorentz, será U por VB, producto vectorial. Bien, entonces ahora haremos el producto vectorial poniéndole el signo negativo a la carga por ser un electrón. Y tendrá sentido positivo según el eje Z. Dibujamos ahora los ejes y vamos a poner el eje Z vertical de forma que sea más fácil dibujar las fuerzas. Y por tanto tenemos la fuerza debida al campo magnético en el sentido del eje Z positivo y la fuerza debida al campo eléctrico, misma dirección y sentido contrario. Se pueden añadir, aunque no los piden, el resto de vectores que representan la velocidad y los campos. En el segundo apartado nos piden el valor de B sub 0 para que tenga un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, para que no tenga una aceleración y por tanto que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el electrón sea 0, es decir, que la fuerza debida al campo eléctrico más la fuerza debida al campo magnético ha de ser 0. La carga experimenta una fuerza debida al campo magnético que podemos calcular mediante la ley de Lorentz. Como nos dicen que el valor de la fuerza es de 10 a la menos 2K newtons, entonces a partir de ahí podemos hallar el valor de la velocidad. Y como el enunciado implica que se desplaza a velocidad constante por el eje Y, por tanto, la dirección y sentido de la velocidad es 10 elevado a 6 J en metros partido segundo. Bien, en este caso tenemos partículas que atraviesan una región donde hay un campo eléctrico y otro magnético. El campo eléctrico está generado por dos placas, como pone ahí, que están separadas 2 centímetros. Entonces hay una diferencia de potencial entre estas dos placas. Y luego además hay un campo magnético. Bien, entonces según la velocidad con que entren las partículas, experimentarán una u otra fuerza. Lo que nos lleva en el apartado C, lo que nos preguntan es, en ese caso, qué velocidad tiene que llevar para no desviarse, es decir, para que experimenten una fuerza nula, tal que la partícula no se desvíe, ¿vale? Esencialmente, de esto es de lo que nos están hablando. El campo eléctrico, en el apartado A, al ser una distribución de carga, lo podemos calcular como V o incremento de V partido R, siendo R la distancia entre las placas. Como la diferencia de potencial es de 300 voltios y las placas están separadas 2 centímetros, 0,02 metros, que dará 15.000 o 1,5 por 10 a la 4 voltios por metro o newtons partido coulombio, como sabemos. Bien, en este apartado B basta con calcular la ley de Lorentz, teniendo en cuenta cómo nos dan la carga, la velocidad y el campo. Sabemos
la dirección y sentido de cada uno, podemos calcular esa fuerza. La debida al campo eléctrico es Q por E y podemos calcular este valor. La suma de las fuerzas debida a la existencia de cada campo nos da la fuerza de Lorentz. En este caso, para que no se desvíen las partículas al atravesar las placas, la fuerza total debe ser 0. Esto implica que como la fuerza debida al campo eléctrico y la debida al campo magnético tienen la misma dirección y sentidos contrarios, entonces han de ser iguales en módulo.